el micro ahora a Marta. ¿Qué planteáis desde justicia alimentaria en este área de los productos alimenticios de origen animal? ¿Y qué podemos hacer desde los gobiernos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las políticas públicas que se deberían implementar para ir caminando hacia esa transición agroecológica y hacia la ganadería extensiva? Bueno, también quería yo agradecer a Amigos de la Tierra que nos haya dado la oportunidad de compartir mesa con estas dos pedazos de ponencias que hemos tenido aquí. Y bueno, en respuesta a tu pregunta, nosotros desde Justicia Alimentaria vemos necesario que se tiene que hacer una reducción del consumo de proteína animal, eso lo tenemos clarísimo, luego lo veréis con mi exposición, pero se está consumiendo por encima de las recomendaciones por activa y por pasiva, y entonces desde lo que son los hogares es necesario pues eso, que se apueste solo por la ganadería y por la carne de calidad, la carne que nos proporcionan los sistemas ganaderos extensivos, los sistemas ganaderos agroecológicos, y que desplacemos ya de nuestra compra diaria pues todo lo que son derivados cárnicos y la carne de procedencia industrial. Aquí tenemos un problema y es que pues, es el tema del acceso, ¿no?, a los productos. Este tipo de productos pues son muy baratos, es muy fácil encontrarlos en todos los lugares, en todos los supermercados, y evidentemente pues ahí tenemos un problema, ¿no?, porque hay muchas familias que a lo mejor no tienen tanta posibilidad de consumir alimentos de calidad. Pero bueno, es fundamental la reducción del consumo y apostar siempre por la proteína animal de calidad. Desde el punto de vista de las políticas públicas, pues luego también os lo comentaré en la presentación, lo que hay que incidir es en el tema de la compra pública alimentaria, para que desde la compra pública, la compra que hacen los estados, se apueste siempre por estos alimentos, estas frutas, verduras de calidad, con criterios de proximidad. O sea, desde los organismos públicos nos tienen que garantizar la salud para todas las personas, y esa es la manera también de hacer más accesible este tipo de alimentos, ¿no? Porque si ofrecemos el producto de mayor calidad en un comedor escolar, donde todos los niños y niñas de todas las clases económicas habidas y por haber pues están comiendo de calidad, es una manera de pues eso, de facilitar el acceso, ¿no? Y es una responsabilidad de las administraciones públicas ofrecernos esa alimentación de calidad en la restauración colectiva. Bueno, pues si queréis ahora voy a intentar no ser muy extensa porque creo que me pasa un poco con la presentación, pero bueno, vamos a intentar hacerlo rapidito. Bueno, en primer lugar, Justicia Alimentaria somos una organización que llevamos pues varios años sacando una serie de informes que se traducen en campañas de sensibilización y de concienciación sobre determinados temas, y siempre son campañas que son muy críticas hacia el sistema agroalimentario, ¿no? En las campañas, si quieres, en las diferentes campañas pues tratamos diferentes temáticas: alimentación procesada, el tema de la necesidad de regular la publicidad, el tema del azúcar y la cantidad de azúcar invisible que se consume de manera invisible, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero por la relación con la temática de esta mesa redonda, yo os voy a contar la campaña Carne de Cañón, ¿vale?, que es una campaña que sacamos hace algunos años y que está sobre todo centrada en el tema del consumo de los productos cárnicos, cuánto consumimos en el Estado español de carne y el impacto en salud que nos está produciendo este consumo, ¿vale? Y luego también en las campañas también denunciamos las prácticas que hacen los lobbies de la agroindustria, ¿vale?, para acampar a sus anchas, ¿no?, por así decirlo. Entonces, bueno, pues esas son un poco las pinceladas que os voy a mostrar aquí en esta campaña. Pasa si quieres. Bueno, en primer lugar, pues en los últimos años lo que hemos vivido es un cambio de paradigma en el modelo de alimentación, ¿vale? Tenemos que pensar que en los años 50 prácticamente no se consumía carne aquí. Practicábamos realmente una dieta mediterránea y la carne solo se consumía en momentos muy especiales. Sin embargo, ahora pues la demanda de carne se ha pasado de ser de 44 millones de toneladas en los años 50 a que en el año 2020 la demanda ascienda a 320 millones de toneladas de carne. ¿Vale? Esto tiene que ver con la industria ganadera industrial, ¿vale? ¿Por qué? Porque para justificar su ritmo de producción ha hecho necesario que se aumente la demanda en el consumo de las personas consumidoras, ¿no? O sea, viene muy ligado este aumento de producción con el aumento del consumo.
Y el aumento del consumo también se empezó a ver en los años 50, cuando en el régimen franquista pues, se empezó a expandir la idea, ¿no?, que de que el Estado español pues, era una colonia perfecta, era la colonia europea perfecta para exportar los excedentes de pienso que tenían en Estados Unidos, fundamentalmente de soja y de maíz. Entonces, bueno, pues todo esto nos ha llevado a que vivamos en un país en el que casi hay más cerdos que población, como ha comentado antes David. Vivimos entre alrededor de 30 millones de cerdos. Además, lo que se ha comentado anteriormente, ¿no?, que mientras que hay países que están bajando el censo porcino, como es el caso de Alemania, aquí no estamos más que aumentándolo año tras año. Nos hemos convertido en el tercer exportador mundial de carne de cerdo. Por encima de nosotros está China y Estados Unidos, pero imaginaros también el tamaño de los países, ¿no? O sea, yo siempre pongo que al final el Estado español es un territorio súper pequeñito y somos el tercer exportador mundial y el tercer productor mundial, ¿no? En relación al consumo de carne, pues comemos y producimos 4,5 veces más de lo que consumimos actualmente, ¿vale? Y parte de esta carne que se produce, como hemos visto, va para la exportación, para alimentar a esos mercados europeos, mercados mundiales, ¿no? Además, bueno, también somos una de las principales regiones productoras de pienso, ¿vale? Aquí se produce muchísimo pienso, somos la cuarta potencia mundial productora de pienso, pero no tenemos las suficientes materias primas para producir todo el pienso que se produce en el Estado español. Concretamente se están exportando 56% de materias primas, se están importando para producir todo este pienso que se produce aquí. Y también deciros que la principal fuente emisora de gases de efecto invernadero en el sistema agroalimentario, en el tema de la agricultura, es para producir piensos. Además, en definitiva, pues el modelo ya hemos visto que es muy destructor del medio ambiente, muy impactante, ¿vale? Todo se está produciendo en megagranjas, que además están concentrados en muy pocos territorios. Afortunadamente en el País Valenciano esta tendencia no es tan elevada, pero si hablamos de los problemas medioambientales que tienen en algunas comarcas de Cataluña, como es la comarca de Osona, o en Aragón, pues es brutal, ¿no? Ya supongo, nosotros no nos hemos centrado tanto en los problemas medioambientales en esta campaña porque entendíamos también que organizaciones como Amigos de la Tierra han trabajado muy bien los impactos medioambientales de las macrogranjas, ¿no? Pero que, bueno, que es un problema que está totalmente asociado. Entonces, si nos preguntamos, ¿comemos mucha carne? Pues realmente estamos comiendo 6 veces más de las recomendaciones máximas que nos hacen las sociedades españolas de nutrición, ¿vale? 6 veces más es mucha más carne, ¿no? Las recomendaciones más o menos están alrededor de 325 gramos por persona a la semana de carne blanca y de 125 gramos por persona a la semana de carne roja y producto cárnico, aunque esto siempre lo dejan como algo que debería practicarse de una manera totalmente esporádica, ¿vale? No es una recomendación semanal, se debería hacer de forma ocasional y sin embargo nosotros estamos consumiendo alrededor de 2 kilos por persona a la semana, ¿vale? Entonces, pues eso, el consumo de carne es excesivo de todas. Por eso pensamos que es muy importante reducir el consumo de carne y siempre apostar por esta carne de calidad. Y luego también tenemos que pensar que cuando se come tanta carne en nuestra dieta, esto lo que hace es en detrimento de otros grupos de alimentos como puedan ser los legumbres, que como sabéis pues son una fuente reconocidísima de proteína vegetal y de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, no consumimos legumbres. De hecho, en las gráficas de transición alimentaria se ve que hemos subido muchísimo el consumo de carne en los últimos 50 años en detrimento del consumo de legumbres, del consumo de verduras, del consumo de frutas, ¿vale? Porque siempre se sustituye una cosa por otra. Y esto, pues consumir tanta carne al final tiene un impacto en la salud, ¿vale? Nos está impactando de manera muy negativa sobre nuestra salud. De hecho, el 50% de las enfermedades isquémicas de corazón tienen que ver con el consumo excesivo de carnes. El 29% de las enfermedades cardiovasculares, lo mismo. 17% de las diabetes. El 6,9% de los problemas renales. Incluso también el consumo excesivo de carne está asociado con algunos cánceres como el de colon rectal, ¿vale? Entonces, aquí pues, estas prácticas de consumo están impactando de una manera muy negativa en la salud de la población.
Los ingredientes más problemáticos en la carne pues son, como supongo que sabéis, son las grasas saturadas, el exceso de sal que hay en los derivados cárnicos y los aditivos que se les suelen añadir, ¿no? Estos son como los ingredientes más problemáticos. Bueno, esto es un poco, son una imagen gráfica, ¿no?, de la dieta como se practica actualmente, ¿no?, que la mayor parte del plato es la proteína animal y dejamos la verdura como condimento, y esto es un poco una imagen gráfica de lo que nos dice el plato de Harvard que tendría que ser nuestra alimentación ideal, ¿no? La proteína no debería ocupar más del 25% de ese plato y se le debería dar mucha más proporción a las frutas, a las verduras, a las legumbres y a los cereales. Luego también quería comentaros un poco de esas malas prácticas que hace el lobby de la industria cárnica. Todo esto fue pues, a raíz, ¿no?, del informe de la OMS que salió en el 2015, donde se declaraba, ¿no?, y nos decía la OMS que era pues, cancerígeno comer derivados cárnicos, ¿vale?, y que comer carne roja estaba dentro del grupo de alimentos que probablemente causaban cáncer. O sea, esto no nos lo estaba diciendo una organización como pueda ser Justicia Alimentaria, sino que nos lo estaba diciendo un informe de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué hizo la industria? Pues después de este informe de la OMS, tampoco hizo muchísimas declaraciones, pero una de las prácticas que suele hacer la industria, el lobby cárnico, es pues callarse ellos, pero hablar en boca de personas de la profesión médica, lo que nosotros llamamos la carne de bata blanca, ¿vale? Entonces, pues empezaron a hablar con determinadas sociedades científicas de profesionales sanitarios para que pusieran en entredicho las conclusiones de la OMS. Y está, de hecho, nosotros lo hemos recogido, ¿no?, en el informe pues una semana después de sacar el informe de la OMS en el 2015, se dieron 50 entrevistas por parte de los profesionales médicos diciendo que no pasaba nada que consumiéramos tanta carne. Incluso pediatras salieron diciendo que la población infantil tenía que seguir comiendo carne en una proporción de 5 a 8 veces a la semana. Titulares de los medios de comunicación que empezaron a decirnos que tenemos que seguir comiendo carne sin ningún problema. Y, de hecho, una vez cuando pasó lo del informe de la OMS, sí que se vio una caída en el consumo de los derivados cárnicos. De hecho, se bajó un 10% las ventas de embutidos, de hamburguesas, etcétera. Por lo tanto, tuvo un impacto en las personas consumidoras. Pero ¿qué pasó? Que después de 2 meses, después de el efecto de la acción de la carne de bata blanca, pues a todo el mundo se le olvidó y seguimos consumiendo de la misma manera. Lo mismo pasó con el programa de Jordi Évole, el de Salvados, ¿no?, que hizo hace 2 años un programa donde pues, se mostraban las prácticas de maltrato animal de las granjas porcinas. Ahí la industria no dijo nada, no se hizo el silencio, pero la estrategia que ha desarrollado ahora para contrarrestar este efecto ha sido desarrollar un sello corporativo, como es el de Bienestar Animal. Es un sello que ha creado la propia Interporc, que es la patronal del sector porcino español, y es un sello que nosotros hemos buscado un poco lo que hay detrás de ese sello, los criterios que tienen detrás, y pues tiene compromisos tan laxos como, por ejemplo, el que se pueda cortar los órganos genitales a los cerdos durante los primeros 7 meses de vida, los primeros 7 días de vida. No hay ningún tipo de protección en el tema de los transportes y los animales están sometidos a unas condiciones, como ya hemos visto, horrorosas. Luego también pues, se permite que el 20% de los animales puedan sufrir enfermedades respiratorias. En definitiva, es un sello creado por la industria cárnica, que no tiene nada detrás, pero que al final es un engaño para las personas consumidoras, porque si tú te compras una carne con un sello de bienestar animal, pues es muy diferente, ¿no?, lo que piensas que estás comprando. Y bueno, también nosotros para contrarrestar todo esto, ¿no?, y como herramienta para confrontar este enorme poder de la industria
agroalimentaria, pues tenemos una baza que es fundamental, que es la compra pública alimentaria, ¿no? Lo que he comentado antes. La compra pública alimentaria es todos los bienes, los dineros que destinan las administraciones públicas para la compra de alimentos. Realmente el Estado español es el principal consumidor de alimentos, o los estados, las administraciones públicas, es el principal consumidor de alimentos de un país, ¿vale? Se le destinan alrededor de 2.000, 3.000 millones de euros anuales a comprar alimentos desde las administraciones públicas. Entonces os podéis imaginar el enorme poder que podemos tener si esta compra pública alimentaria la orientamos hacia sistemas de producción más sostenibles, hacia sistemas ganaderos extensivos, hacia producción agroecológica, ¿no? Imaginaros el salto que podría suponer para el sector primario valenciano y del resto del mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que realmente pues, la compra pública actualmente no se hace así. La compra pública actualmente está beneficiando a unas pocas empresas, ¿vale? Porque los criterios de selección de los contratos pues, siguen beneficiando a las empresas más grandes. Pasa, Andrés. El mercado de la restauración colectiva está repartido en manos de cinco grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, que se reparten un poco todo el pastel de alimentar a los comedores públicos. Y pues tenemos una ventana de oportunidad, ¿vale? Porque en el 2017 se promovió la ley de contratos del sector público, donde se veía que podía ser una oportunidad para desarrollar una compra pública más sostenible y más justa. En esta ley de contratos se instaba a que se debían poner en los contratos criterios de sostenibilidad ambiental y social en todas las contrataciones, ¿vale? Y también se promovía el acceso a las pequeñas y medianas empresas y todo esto. Y bueno, pues esto nosotros pensamos que puede ser una herramienta importantísima y un arma para luchar y para promover este tránsito hacia un modelo de agroalimentación más justo, más sostenible, más ligado al territorio, etcétera. Pasa. En cuanto a compras directas desde la compra pública en el Estado español, pues podemos ver que aquí se practica muy poco lo que es la compra pública directa a las personas productoras. Solo un 0,3% de las compras se hacen directamente a las explotaciones del sector primario, mientras que hay otros países como puede ser Polonia, como puede ser Eslovaquia, Hungría, etcétera, que este porcentaje es mucho mayor, ¿vale? Están alrededor de 16-18% la compra pública sin intermediarios. Pero para implementar estos procesos de compra pública alimentaria más sostenibles, lo primero que necesitamos es voluntad política. Eso es fundamental, ¿vale? Necesitamos unos representantes políticos que realmente quieran apostar por esto. Luego también necesitamos involucrar a todo lo que sean los actores del sistema agroalimentario local. Es también muy importante el conocer la oferta y la demanda de cada territorio, sensibilizar e informar, por supuesto, y coordinarnos de manera multisectorial, ¿vale? Para que luego esto sea llevado a lo que son los contratos que hacen las administraciones. Aquí en el País Valencià tenemos un marco normativo que en principio es favorable para que se produzca y que se dé el salto en este tipo de procesos, como es el decreto 84/2008 de alimentación saludable y sostenible. Es un decreto que entró en vigor en el 2019 y que regula la alimentación de los centros públicos de la Generalitat Valenciana. Afecta a comedores escolares, afecta a hospitales, afecta a residencias, etcétera. Pues en este decreto, por ejemplo, se incorpora que la alimentación en los centros públicos tiene que incorporar un mínimo del 40% de las frutas y verduras que tienen que ser del territorio valenciano, y también se incorpora que tiene que haber un 3% como mínimo de productos ecológicos en los comedores, ¿vale? Y luego también es un decreto que regula el tipo de alimentación que tiene que haber en las máquinas expendedoras de los hospitales, de los institutos, etcétera.
Sin embargo, pues este decreto no se está cumpliendo en su mayoría. Ya llevamos bastantes años desde su entrada en vigor y, bueno, es un criterio que tiene es un decreto que tiene buenas intenciones, pero que no se está cumpliendo en la mayoría. De hecho, el 38% de los colegios son solo los únicos que solo un 38% de los colegios están cumpliendo con el criterio de proximidad y solo un 30% de los colegios están cumpliendo con el criterio ecológico. Por tanto, es un decreto que no se está cumpliendo de forma mayoritaria. Sin embargo, pues seguimos trabajando porque pensamos que esto es la clave, ¿no? Que es una pieza muy transformadora para mejorar la manera de alimentarnos de la comunidad. Y pues en nuestro territorio hemos creado hace poco la plataforma Escoles que Alimenten, ¿vale? Que es una plataforma que está formada por distintas organizaciones, como puede ser Mensa Cívica, está CERAI, está el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas, está COAG, etcétera, ¿no? Y estamos pues ahí trabajando para reformular el decreto, hacerlo más exigente y centrarnos mucho en lo que son los mecanismos de evaluación y seguimiento de este decreto, porque hemos visto que, bueno, pues que hay una carencia, que no se está cumpliendo y que tenemos que tomarnos en serio cómo vamos a evaluar y a controlar que se cumple ese decreto. Entonces, pues se ha creado una mesa intersectorial, que la verdad es que estamos muy orgullosos porque pensamos que es un espacio impresionante de participación ciudadana, donde estamos hablando con representantes de distintas consellerías, como es Agricultura, como es Sanidad, como es Bienestar Social, como es Educación, es decir, las consellerías que tienen competencias en alimentación pública, y nos sentamos e intentamos pues hacer el decreto de una manera participativa, incluyendo todas las demandas y todas las visiones, ¿no? De los colectivos y de las personas que estamos ahí. Y bueno, pues como os decía, el decreto va a ser más ambicioso, vamos a incrementar el porcentaje de producto ecológico, vamos a incrementar el porcentaje y las exigencias de producto de proximidad, vamos a ser muy rigurosos en introducir criterios de sostenibilidad ambiental, social, etcétera. Y también quitarle peso a la oferta económica, ¿vale? Porque esto es fundamental para que puedan entrar las pequeñas empresas a trabajar con las administraciones públicas, porque solo las grandes empresas son las que pueden trabajar con precios muy bajos. Y luego también pues estamos haciendo un poco lo mismo en la ciudad de Valencia, ¿vale? Pasa. En la ciudad de Valencia pues también se ha creado el Consejo Alimentario Municipal, ¿vale? Que es un órgano de gobernanza creado con la Regidoría de Agricultura y Horta, y donde estamos también las organizaciones, muchas veces son las mismas organizaciones que estamos involucradas en la plataforma Escoles que Alimenten, y desde este Consejo Alimentario pues hemos extraído una guía de recomendaciones para introducir criterios en los comedores escolares de propiedad municipal, que actualmente el Ayuntamiento de Valencia tiene 3 comedores de propiedad municipal y 10 escoletas infantiles. Entonces, bueno, esta guía se aprobó hace poco en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, por tanto está ya aprobada y cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Valencia, y ahora estamos pues de reuniones con la Regidoría de Educación para diseñar los pliegos que van a regir en los próximos años los comedores escolares de estas escuelas públicas. Y bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Es muy importante introducir en los pliegos de compra pública pues este tipo de modelo, ¿no? A través de criterios, a través de recomendaciones, a través de exigencias, porque es la manera, ¿no? Que supondría un salto importante y una revitalización del sector primario valenciano. Y bueno, que al final necesitamos más políticas públicas de estas que apoyan todos estos movimientos de transición, porque desde el punto de vista de las personas consumidoras se pueden hacer cosas, pero es importantísimo que esto dé un salto más allá para llegar más lejos, ¿no? Y ya está. Muchísimas gracias.